Una falla mecánica del motor y una mala maniobra del remolcador. Esas habrían sido algunas de las causas del grave accidente que sufrió un buque de la Armada de México. La embarcación estrelló sus mástiles contra la parte inferior del puente de Brooklyn en Nueva York. 2 marinos murieron en este impacto. A lo largo de estas 4 décadas, el velero Cuauhtémoc ha visitado 217 puertos de 63 países. El caballero de los mares, como llaman al buque de la Marina Mexicana, el Cuauhtémoc, ahora está en silencio, atado a un muelle, luego de ser protagonista de una tragedia. ¡Oh, no! There's people up there. Oh my God. Estaban todos listos para grabar a este buque que ha sido por más de 4 décadas uno de los más grandes orgullos de la Armada de México, pero terminaron registrando una tragedia. Embarcación de 3 mástiles de casi 50 metros de altura impactó contra la base del puente de Brooklyn de Nueva York, que apenas alcanza la altura de 38 metros. Y sobre los mástiles, que terminaron destrozados, iban cadetes en formación de la Escuela Naval como parte del protocolo. Ahí estaba América Yamilé Sánchez. Todo está rodeado de comentarios. Eso es ilógico, lo que pasó ahí es ilógico. Deben haber responsables. Eso no fue así. Su familia no encuentra consuelo, menos una explicación. América, de 20 años, era destacada por su trayectoria como nadadora. Pocas horas antes del impacto, había publicado esta fotografía con el buque de fondo. Por otro lado, el marinero Adal Yair Marcos, conocido por sus amigos como Marcos o Tyson, había pasado los últimos 4 meses a bordo del buque, siguiendo su sueño de convertirse en marinero como su padre. Los familiares están muy consternados, pero lo que sí llama la atención las circunstancias, por qué se da. El buque debía dirigirse hacia el sur y salir del puerto de Nueva York con una parada en el muelle de Brooklyn para reposar antes de dirigirse a Islandia. En lugar de ello, hacia las 8:30 p.m., el Cuauhtémoc se dirigió en dirección equivocada. El buque quedó con la proa hacia tierra, entonces para salir había que hacer una maniobra un poco complicada, había que salir con marcha atrás, ¿ya? Para salir y después tenía que darse vuelta para poder, digamos, salir de puerto y irse a navegar. Por razones ceremoniales y visuales, el Cuauhtémoc fue atracado de proa hacia tierra, lo que obligó a la tripulación a zarpar de reversa contra la corriente. En esa mientras estaba en marcha atrás, se quedó trabada el sistema de propulsión, en marcha atrás. Entonces no está muy claro si se quedó trabado o siguió andando, no lo podían cambiar o simplemente se trabó. La corriente del río en ese minuto era río arriba, es decir, era de vuelta. Entonces se llevó al barco hacia atrás porque el barco no tenía propulsión propia. Suma que el remolcador asignado para asistir la maniobra no estaba amarrado, solo empujaba desde la popa. Esto redujo severamente su capacidad de reacción. El casco para navegar bien a vela tienen mucho calado, o sea, tienen mucha superficie que está debajo del agua. Cuando tú tienes un barco que tiene mucha superficie debajo del agua, cualquier corriente que haya le afecta mucho y es muy difícil contrarrestarla. Este remolcador, efectivamente, a mi juicio, no respondió todo lo rápido que debió haber respondido. Pero aquí yo no culpo al capitán principalmente, porque ese remolcador normalmente en puertos extranjeros, el capitán subordina la maniobra a un práctico, y ese práctico es del país y del puerto donde van a recalar o zarpar. En este sentido, el que controla el remolcador es el práctico, y el práctico debió haber desarrollado esta acción mucho más rápido.
Precisamente, según las autoridades, el piloto a quien se le había asignado la navegación del Cuauhtémoc para salir del canal enfrentó problemas mecánicos. Un accidente que por ahora aún se investiga y que dejó 22 personas heridas en el choque, 11 de ellas en estado crítico. Mientras, el Caballero de los Mares sigue sin zarpar tras un accidente que marcará la historia naval de México. Estamos de vuelta, Carlos Greitz ya nos acompaña con toda la información internacional de este día. ¿Cómo estás, Carlos? Sole, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Se me ha hecho largo el día. Buen lunes para todos. Vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos con este buque escuela Cuauhtémoc, que en las imágenes que han marcado durante las últimas horas en la agenda, porque son bien impresionantes, ¿no? De lo que ocurrió con este buque, con los marinos, además, que quedaron colgando desde la parte más alta de este buque, algunos de ellos los que no cayeron. En definitiva, 2 personas murieron, 2 marinos, 19 heridos, se han identificado. Las 2 víctimas fatales son cadetes América Yamilet Sánchez, de 21 años, originaria de Veracruz, y Adal Yair Marcos, también de 22 años, originario de Oaxaca. Allí están las imágenes de las víctimas fatales. Estaban justamente sobre los mástiles en esta demostración que estaban haciendo una vez que zarpa la embarcación hacia Brooklyn, y ya se ha sabido que aparentemente, todavía está en investigación, pero se habría tratado de una falla mecánica. Quedó a la deriva el barco sin energía y por lo tanto fue arrastrado por la corriente del río hacia la parte que ustedes están viendo allí del puente de Brooklyn, en Nueva York. Es impresionante ahí el registro del momento del choque, mientras, claro, sigue todavía la investigación. Ya hay algunas luces, como tú decías, de cuál pudo haber sido el origen de ese accidente. Se habló en un momento que podía haber habido algún factor meteorológico detrás por las corrientes en el río, algún cambio en la dirección de los vientos, pero al parecer todo apuntaría a una falla mecánica, en una investigación que de todas formas las conclusiones finales podrían demorar varios meses en poder estar ya listas. Sí, la mitad de los heridos, dentro de los que están más graves, también están allí todavía estables, siendo tratados en un centro médico. Hace instantes nada más, Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron una conversación telefónica muy esperada después de una serie de negociaciones, diálogos que están tratando de hacer para buscar una solución a la guerra en Ucrania. La agencia estatal rusa TASS dijo que en la conversación Putin declaró que Rusia está dispuesta a colaborar con Ucrania en un memorándum sobre un futuro tratado de paz, después de que se reunieran justamente representantes tanto de Ucrania como de Rusia en Turquía. Eran, eso sí, delegaciones que Ucrania decía no tienen peso específico para negociar. Invitado directamente a Vladimir Putin, que declinó de participar de esa reunión. Claro, bueno, de todas maneras siguen los ataques entre Rusia y Ucrania, un récord en intensidad, incluso dice Ucrania que ha tenido Rusia en las últimas horas, especialmente también en la franja del Donbass. Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que es otra fuerza ahí tratando de negociar, dice que el proceso se encuentra en compás de espera. Lo que quiere Donald Trump es que el propio Vladimir Putin se siente a negociar, y eso todavía no lo ha conseguido, después de haber dicho hace mucho tiempo ya que iba a solucionar todo en 24 horas. Claro. Bueno, mucho más de eso ha pasado. Ahí estamos todavía. Todavía estamos esperando eso. Se espera entonces esta reunión presencial entre Trump y Putin para luego entonces determinar si es que se sientan en la mesa finalmente Zelensky y el mandatario ruso. En Argentina, triunfo electoral para el presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Milei es una apuesta. De la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Claro. Lo que hace el presidente argentino es una apuesta. Dice, voy a una especie de nacionalizar estas mediáticamente, ¿no? Estas elecciones, que son específicas de Buenos Aires, pero él dice, bueno, le da un carácter nacional, un carácter casi plebiscitario. Eso, claro. Y gana, en definitiva, logra que esa apuesta le resulte. Claro, no solo carácter plebiscitario, sino también una especie de medición de fuerzas, porque hay elecciones de mitad de mandato en Argentina. Exacto. En octubre. Sí. Elecciones legislativas. Que las quería derribar Milei en algún momento. Sí. Mientras pasa eso, están estas elecciones legislativas, donde además lo que logra hacer Milei es que su fuerza, La Libertad Avanza, derrota al PRO, a Mauricio Macri en definitiva, derrota a la derecha más tradicional en Argentina. En un sector en el que la derecha más tradicional del PRO había sido un bastión durante los últimos 20 años. Sí. Es así, digamos. Macri era amo y señor de la ciudad de Buenos Aires. Ahora
La Libertad Avanza, Manuel Adorni en este caso, que era la figura del vocero del gobierno, es quien se impone. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con el 98,47% de las mesas escrutadas, se impone la Libertad Avanza, 30,13%. Santoro estaba encabezando la lista del peronismo, que era segundo, 27,35%. Y después, detrás de ellos, viene el PRO, con Silvia Los Penato. Es una derrota absoluta para el macrismo, tercer lugar. Así entonces, Milei celebra con la habitual puesta en escena, euforia, con vítores bien grandilocuente en el escenario en Argentina.